Hola hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos otra vez para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci pour ton amour. Gracias por tu amor. Merci pour ta miséricorde envers nous. Gracias por tu misericordia hacia nosotros. Merci pour ces moments que tu nous donnes Gracias por este momento que nos das pour partager ta parole. de compartir la palabra. Et nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo. et que chaque parole qui sort de notre Y bouche que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de ton Église. sea para la edificación de tu iglesia. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Je vous pose une question. Yo les pregunto, Pourquoi Jésus est venu au monde? ¿para qué Jesús vino al mundo? Réfléchissez bien. Reflexionen bien. On va lire dans Matthieu chapitre 1, versets 20 à 22. Leamos Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21, según la versión Reina Valera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Josué, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. J'espère que vous avez répondu selon le verset. Espero que hayan respondido según este versículo. C'est qui sauvera son peuple? ¿Quién salvará a su pueblo? Il le sauvera de quoi? ¿De qué lo salvará él? De ses péchés. De sus pecados. Jésus est venu au monde Jesús vino al mundo pour nous sauver de nos péchés. para salvarnos del pecado. Et Jean-Baptiste dit, en voyant Jésus venu vers lui, Y Juan el Bautista dijo, viendo a Jesús cuando venía hacia él, dans Jean 1, chapitre 1, verset 29, en Juan capítulo 1, versículo 29, Voici l'agneau de Dieu
He aquí el Cordero de Dios qui ôte le péché du monde. que quita el pecado del mundo. Amen. Le salut dans la foi chrétienne, La salvación en la fe cristiana c'est être sauvé de nos péchés. es de ser salvos de nuestros pecados, Pas de l'enfer. no del infierno. Oui, il y a l'enfer. Sí, hay un infierno, Mais si je suis sauvé de mes péchés, pero si soy salvo de mis pecados, je suis sauvé de la condamnation. yo soy salvo de la condenación. De quel péché nous sommes sauvés? ¿De qué pecado somos salvos? De la corruption de nos âmes. Somos salvos de la corrupción de nuestras almas. L'homme a perdu son humanité. El hombre perdió su humanidad. L'homme devient de plus en plus moins humain. El hombre se vuelve cada vez menos humano. On ne peut pas dire qu'il devient animal. No podemos decir que se está volviendo como un animal, Parce que même les animaux, porque mismo los animales ils ont le sens de solidarité, tienen el sentido de solidaridad. de protection envers ceux qui est de ses troupeaux. Protegen a aquellos de sus propios rebaños. Les animaux même, Los animales, si c'est par instinct, mismo si es por instinto, ils nourrissent les petits, ellos nutren a sus pequeñitos, ils donnent une éducation les dan una educación afin que ces petits puissent eux aussi, a fin que sus pequeños, ellos también puedan, à leur tour, être indépendants. a fin que ellos también puedan cuando les toque ser independientes. Les oiseaux apprennent à voler. Los pájaros enseñan a volar, Ils enseignent comment chercher leur nourriture. enseñan cómo se busca la comida, Ils enseignent comment se défendre. enseñan cómo hay que defenderse. Ceux-là sont des animaux. Y esos son animales. Et l'homme, de plus en plus, perd son humanité. Pero el hombre pierde cada vez más su humanidad. Jésus est venu nous récupérer notre humanité. Jesús vino para recuperar nuestra humanidad. Et l'humanité dans tous les sens. La humanidad en todos los sentidos. Jésus est venu nous rendre le but pour lequel nous sommes nés. Jesús vino para darnos nuevamente el propósito por el cual habíamos nacido. Il est venu rendre l'image que Adam a perdue. Vino para devolvernos la imagen que Adán perdió, Afin que nous soyons à son image. a fin que seamos según su imagen. Pour être sauvés, Para ser salvos, nous devons avoir une foi qui sauve. nosotros tenemos que tener una fe que salva. Qu'est-ce qu'une foi qui ne sauve pas? ¿Qué es una fe que nos salva? C'est une foi qui est en dehors de Jésus-Christ. Es una fe que está puesta fuera de Jesucristo. Il y a des personnes qui ont la foi en Gaucho Hill. Hay personas que tienen la fe en el Gaucho Hill. Il y a des musulmans qui ont la foi en Mohammed. Hay musulmanes que tienen la fe en Mahoma. Mais la foi qui sauve, Pero la fe que salva c'est celle qui nous unit à Christ. es aquella que nos une a Cristo. Mais comment je peux savoir que j'ai cette foi qui sauve? ¿Y cómo puedo saber que yo tengo esa fe que salva? On va lire dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 16. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amen. Amen. Jacques est en train de nous enseigner des vérités concernant notre salut. Santiago está enseñándonos verdades que conciernen a nuestra salvación. Dans le verset 14, il dit, En el versículo 14 dice, mes frères et sœurs, hermanos, hermanas, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? ¿de qué aprovecha a alguien decir que tiene fe? Que j'ai la foi n'est pas suffisant pour être sauvé. Decir yo tengo fe no es suficiente para ser salvo, Parce que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. porque la fe sin obras, ella está muerta en sí misma. La foi peut-elle nous sauver? ¿La fe puede salvarnos? Jacques est en train de nous dire Santiago está diciéndonos que la foi a un seul but, que la fe tiene un solo propósito, est de sauver nos âmes. que es el hecho de salvar nuestras almas. La foi est accompagnée toujours de l'obéissance. Y la fe va siempre acompañada de obediencia. Obéissance à l'appel du Seigneur. Obediencia al llamado del Señor. Pierre dit, Pedro dice dans sa première lettre au chapitre 1, verset 9, on va le lire, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, vamos a leerlo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. dire Decir ne change rien. no cambia nada. Le dire n'a aucune influence. Decir tener fe no tiene ninguna influencia. Le monde évangélique est rempli de personnes qui disent avoir la foi. El mundo evangélico está lleno de personas que dicen tener fe. Le verset 15 du chapitre 2 El versículo 15 de Santiago capítulo 2 dit, dice, si un frère ou une sœur sont nus si un hermano o una hermana están desnudos et manquent de la nourriture de chaque jour, y les falta la comida de todos los días, voir ton frère dans cette situation y ver a tu hermano que está en esa situación et dire que tu as la foi, y decir que tenés la fe, cette foi est morte en elle-même. esa fe está muerta en sí misma. Ne sert à rien de crier dans les rues No sirve de nada andar gritando en las calles que tu as la foi que tenés fe et que ton frère qui est devant toi y que tu hermano que está enfrente tuyo n'a pas de nourriture. no tiene comida, Car tes paroles prononcées ne changent pas sa situation. porque tus palabras pronunciadas no cambian la situación de él. Jacques n'est pas en train de parler sur les œuvres de la loi. Santiago no está hablando aquí de las obras de la ley, Les œuvres de la loi ne sauvent pas. porque las obras de la ley no salvan. Circoncire ou non circoncire ne sauve pas. Circuncidarte o no, eso no te salva. Aller rendre un culte une fois par année à Jérusalem ne sauve pas. Ir a Jerusalén para asistir a un culto una vez por año allí no te sirve de nada. Jacques n'est pas en train de contredire la parole de Dieu. Santiago no está contradiciendo la palabra de Dios. Jacques explique que dire ne sert à rien. Santiago explica que el decirlo no te sirve de nada. Cette foi peut-elle sauver?
¿Esta fe puede salvar? Cette foi ne sauve pas, Esa fe no salva, parce qu'elle ne tire pas sa source de Christ. porque esta fe no tiene su fuente en Cristo. Lorsque les paroles ne sont pas accompagnées par l'action, Cuando las palabras no están acompañadas de la acción, elles ne servent à rien. no sirve de nada. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La parole nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. La palabra dice que somos salvos por gracia, Ce n'est point par les œuvres no es por obras, de la loi. de las obras de la ley. Mais lorsqu'on est attaché à Christ, Pero cuando estamos aferrados a Cristo, on tire notre source de lui. tiramos nuestra fuente viene de Él. Et nous pratiquions les œuvres qu'il nous a déjà préparées. Y vamos a practicar, vamos a realizar las obras que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Jacques n'est pas en train de contredire la parole de Dieu. Santiago no está contradiciendo la palabra. Amen. On va lire Luc chapitre 6 verset 45. Leamos Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les bonnes œuvres témoignent de notre foi en Christ. Las buenas obras dan testimonio o testifican la fe que tenemos en Cristo. Le verset 17 de Jacques chapitre 2 dit: El versículo 17 de Santiago capítulo 2 dice: Il en est ainsi de la foi. Así también la fe, Si elle n'a pas les œuvres, si no tiene obras, elle est morte en elle-même. es muerta en sí misma. Pourquoi si la foi n'a pas les œuvres est morte en elle-même? ¿Por qué si la fe no tiene obras está muerta en sí misma? Parce que cette foi n'est pas unie au consommateur de la foi, qui est Christ. Porque esa fe no está unida al consumador de la fe, que es Cristo. Et on va lire dans Jacques chapitre 2 verset 18, on va le lire. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amen. Ici, il y a deux personnes. Acá hay dos personas. Le deuxième dit au premier: El segundo dice al primero: toi, tu as la foi, tú tienes fe et moi, j'ai les œuvres. y yo las obras. Montre-moi ta foi sans les œuvres, Mostrame tu fe sin las obras, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. y yo te mostraré la fe por mis obras. Celui qui dit qu'il a la foi Aquel que dice tengo fe n'a rien montré, n'a montré aucune œuvre. no mostró ninguna obra, Mais celui qui a les œuvres, pero aquel que tiene las obras, ses œuvres ont montré sa foi. sus obras mostraron su fe. La foi sans les œuvres est une foi
qui est morte en elle-même. La fe sin obras es una fe que está muerta en sí misma. Cette foi ne sauve pas. Y esa fe no salva. La foi qui n'est pas en action meurt en elle-même. La fe que no tiene acción, no está en acción, está muerta en sí misma. Les œuvres est une mesure qui montre que j'ai la foi qui sauve. Las obras es una medida que muestra que yo tengo la fe que salva Et que je suis uni à Christ. y que estoy unido a Cristo. Croire en Dieu, c'est bien, Creer en Dios está bien, mais ce n'est pas suffisant. pero no es suficiente. Les démons le croient aussi, Los demonios también creen et ils tremblent. y tiemblan. On va lire dans Jacques chapitre 2, versets 19 à 20. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amen. Que veut dire un homme vain? ¿Qué quiere decir un hombre vano? Vain en grec, c'est kinos, Vano en griego es kenos, qui veut dire vide, que quiere decir vacío. et aussi dépourvu de vérité. Es alguien desprovisto de la verdad. Ça fait nous rappeler Satan qui est dépourvu de la vérité. Esto nos hace acordar que Satanás es alguien que está desprovisto de la verdad. Cela veut dire que l'homme vain a des caractéristiques de Satan. Esto quiere decir que el hombre vano tiene características del diablo. Vide qui veut dire Vacío quiere decir un lieu où des choses qui ne contiennent rien sont vides. es un lugar que o algo que no contiene nada, está vacío. Homme vain, Hombre vano c'est celui qui a les mains vides. es alguien que tiene las manos vacías. Homme kinos, vain, Hombre kenos, hombre vano, c'est celui qui n'a aucun don. es alguien que no tiene ningún don. C'est un homme aussi destitué de la santé spirituelle. Es alguien que no tiene salud espiritual. L'homme vain, El hombre vano c'est celui qui se glorifie de fruits qu'il ne porte pas. es alguien que se glorifica de frutos que él mismo no posee. Dire avoir la foi Decir que tengo fe sans être en action, sin estar en acción, c'est un homme vide. eso es ser un hombre vacío. Jacques cite un homme et une femme qui sont justifiés par les œuvres. Santiago, estás describiendo a un hombre y a una mujer que son justificados por las obras. On va lire le verset 21 du Jacques chapitre 2. Leamos Santiago capítulo 2 versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amen. Est-ce que donner son fils en sacrifice est une bonne œuvre? ¿El hecho de dar a su hijo en sacrificio es una buena obra? Dieu a donné une promesse à Abraham. Dios dio una promesa a Abraham. On va le lire dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Y lo leemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 5 al 6.
y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amen. Abraham eut confiance. Abraham tuvo confianza. Il a la foi que celui qui lui a donné la promesse va l'accomplir. Sabía que aquel que le dio la promesa la iba a cumplir, Mais sa foi doit être éprouvée. pero su fe tenía que ser probada. Ce n'est pas le sacrifice qui a justifié la foi d'Abraham. No es el sacrificio que justificó la fe de Abraham, Parce que après des années après cette promesse, porque años después de esa promesa, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Dios le pide de ofrecer a su hijo en sacrificio. C'était dans le chapitre 22 Eso está en el capítulo 22. que Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Que Dios pide a Abraham de ofrecer a su hijo en sacrificio. Ce n'est pas le sacrifice qui a justifié la foi d'Abraham, No fue el sacrificio que justificó a Abraham, mais l'action d'Abraham d'offrir son fils justifiait la foi d'Abraham. pero la acción de Abraham de ofrecer a su hijo aprueba la fe de Abraham. Cela a prouvé que Abraham a la foi en Dieu Esto probó que Abraham tenía la fe en Dios et elle aime Dieu. y que ama a Dios. Sinon, comment savoir que Abraham a la foi en Dieu? Sino, ¿cómo saber que Abraham tenía fe en Dios? On va lire dans Jacques chapitre 2 versets 22 à 24. Y leamos Santiago capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Amen. Le verset 25 donne l'exemple de Rahab, la prostituée. Y el versículo 25 da el ejemplo de Rahab, la prostituta. Rahab n'est pas du peuple d'Israël, Rahab no era del pueblo de Israel, mais elle désire de tout son cœur ce Dieu d'Israël. pero deseaba con todo su corazón al Dios de Israel. Elle croit que le Dieu d'Israël est le véritable. Ella creía que el Dios de Israel era el verdadero. Elle a la foi. Ella tenía la fe. Et pour que cette foi soit justifiée, Y para que esta fe sea elle justificada, doit montrer ses œuvres. tenía que mostrarlo en obras. Lorsque Josué a envoyé 2 espions Cuando Josué envió sus 2 espías pour examiner Jéricho, para examinar, para espiar Jericó, les 2 espions sont arrivés dans la maison d'une prostituée los 2 espías llegaron a la casa de una prostituta qui s'appelait Rahab. y que se llamaba Rahab. Rahab a reçu ces 2 espions Rahab recibió a estos 2 espías et les a protégés du roi de Jéricho. y los protegió del rey de Jericó Et les a fait partir par un autre chemin. y les hizo huir por otro camino. Rahab a été justifiée par les œuvres. Rahab fue justificada por las obras. Elle avait la foi. Ella tenía la fe. Elle a œuvré. Ella obró. Amen. Rahab était disposée à mourir, Rahab estaba dispuesta a morir, mais son objectif est de protéger les serviteurs de Dieu.
Su objetivo era proteger a los siervos de Dios. Dieu a permis à Rahab de s'unir à son peuple. Y Dios permitió a Rahab de unirse a su pueblo. Et non seulement elle appartient au peuple de Dieu, Y no solamente que ella pertenece al pueblo de Dios, mais de sa descendance naîtra le Sauveur Jésus-Christ. pero de su descendencia nacerá el Salvador Jesucristo. Nous pouvons lire la généalogie de Christ en Matthieu 1. Podemos leer la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Et on trouvera le nom de Rahab, Y vamos a encontrar el nombre de Rahab, cette femme qui appartient au peuple d'Israël, una mujer que pertenece al pueblo ahora de Israel, une étrangère una extranjera qui devient une femme d'Israël. que se volvió una mujer de Israel. Le verset 26 résume tout. El versículo 26 de Santiago resume todo. Il dit comme le corps sans âme est mort, Dice, como el cuerpo sin alma está muerta, de l'âme la foi sans les œuvres est morte. lo mismo es la fe sin obras. Jacques fit le parallèle entre le corps et la foi. Santiago hace este paralelo entre el cuerpo y la fe. Le corps sans âme est kinos, El cuerpo sin alma es kenos, vide, vacío, mort. muerto. Et la foi sans les œuvres est kinos, vide et morte. La fe sin obras es kenos, vacía y muerta. Les œuvres sont les fruits de la foi. Las obras son los frutos de la fe. La foi de parole ne sauve pas. La fe solo de palabra no salva. C'est la foi en action qui sauve. Es la fe en acción que salva. Car vois-tu à tout ce que la Bible dit? ¿Crees todo lo que la Biblia dice? As-tu la foi? ¿Tenés la fe? Alors mets-la en action. Entonces ponela en acción. Rahab avait la foi. Rahab tenía fe. Elle n'a pas peur de perdre sa propre vie. Ella no tuvo miedo de perder su propia vida En aidant les personnes d'Israël. ayudando a las personas de Israel. La foi a été accompagnée d'un acte d'action. La fe fue acompañada con una acción. Abraham avait la foi. Abraham tenía la fe. Il a été disposé à sacrifier son propre fils. Él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. La foi qui sauve, c'est celle qui se voit par les œuvres. La fe que salva es la que se ve a través de las obras, Par les actions, par les fruits de chaque jour. por las acciones, por los frutos de cada día. La foi se voit. La fe se ve. La foi se voit. La fe se ve. Amen, hermanos. Amen. On va prier. Oremos. Père, merci pour la foi que tu nous donnes en Jésus-Christ. Padre, gracias por la fe que tú nos das en Jesucristo. Merci parce que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver de nos péchés. Gracias porque has enviado a tu Hijo para salvarnos de los pecados. Pour nous rendre notre humanité. Para devolvernos nuestra humanidad. Pour nous rendre l'image que Adam a perdue. Para devolvernos la imagen que Adán perdió. Afin que nous soyons semblables à toi. Para que podamos ser iguales, semejantes a ti. Merci parce que nous sommes attachés à toi. Gracias porque estamos aferrados a ti. Si nous portons des fruits, Si llevamos frutos, la gloire revient à toi. la gloria será para ti. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.